Hace 65.000 años, los primeros seres humanos cruzaron océanos, llegando a Australia para fundar una de las civilizaciones más antiguas. Estos exploradores pioneros atravesaron el sudeste asiático, adaptándose a un continente aislado que se convertiría en su hogar definitivo y sagrado. La historia aborigen es una epopeya de supervivencia, marcada por una profunda conexión con la tierra y tradiciones milenarias ininterrumpidas hasta hoy. Hoy descubriremos cómo este pueblo resistió el paso del tiempo, las transformaciones climáticas y los brutales impactos que causó la colonización europea. Prepárate para un viaje fascinante, explorando las raíces, el sufrimiento, la resiliencia y el renacimiento espiritual de un pueblo verdaderamente indomable. Los primeros humanos de Australia. El pasado humano en Australia desafía al tiempo, revelando una ocupación que se remonta a por lo menos 65.000 años. Grupos humanos provenientes del sudeste asiático realizaron impresionantes viajes marítimos, navegando por aguas abiertas mucho antes de que existieran otras civilizaciones globales. Al llegar al continente australiano, estas poblaciones encontraron entornos extremadamente diversos, desde densas selvas tropicales hasta vastas extensiones áridas casi impenetrables. Se dispersaron rápidamente por todo el vasto territorio, adaptando sus técnicas de supervivencia a cada nuevo ecosistema encontrado por sus ancestros. La dispersión territorial de estos primeros colonizadores no fue aleatoria, sino un proceso estratégico de ocupación basado en un profundo respeto por la tierra. La arqueología moderna confirma que estos pueblos no eran nómadas errantes, sino cuidadosos guardianes que conocían cada detalle de su territorio. Mientras el resto del mundo aún daba sus primeros pasos en su evolución social, los aborígenes ya consolidaban complejas y ricas estructuras culturales. La longevidad de su presencia en Australia es sin duda uno de los mayores hitos históricos de la humanidad, revelando inteligencia y valentía. Conocer estas raíces es esencial para comprender cómo una civilización floreció en aislamiento, desarrollando sabidurías que resisten hasta nuestros días. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal para apoyar este contenido, deja tu me gusta y comenta desde dónde nos estás viendo. El tiempo del sueño, Dream Time. Para el pueblo aborigen, el mundo no surgió por casualidad, sino mediante la poderosa y mística intervención de sus seres ancestrales. El tiempo del sueño trasciende nuestro concepto lineal de historia, siendo un presente eterno que conecta el pasado con el futuro. Estos seres divinos recorrieron la tierra, moldeando montañas, ríos y valles, estableciendo leyes fundamentales que rigen la vida de todos nosotros. Las historias sagradas no son simples mitos infantiles, sino mapas morales y espirituales que orientan el comportamiento de la comunidad frente a la naturaleza. Cada animal, planta y formación geológica lleva consigo la huella de estas entidades, convirtiendo el entorno en un libro viviente para los iniciados. Este vasto conocimiento se transmite de generación en generación, preservado en cantos, pinturas rupestres y rituales que mantienen viva la memoria cultural. La tradición oral es el pilar que sostiene esta cosmovisión, garantizando que las enseñanzas no se pierdan en las corrientes del tiempo moderno. Observar la naturaleza desde esta perspectiva lo cambia todo, pues cada elemento posee un alma y una responsabilidad dentro de este ecosistema espiritual. La espiritualidad aborigen ofrece una perspectiva única sobre el papel humano, centrada en el equilibrio y la preservación de la creación sagrada original. Comprender el sueño es, fundamentalmente, aceptar que somos solo una parte de un vasto flujo y que debemos un respeto absoluto al legado recibido. Una nación de naciones. La Australia aborigen nunca fue una unidad homogénea, sino un mosaico vibrante compuesto por más de 500 grupos culturales distintos. Cientos de lenguas diferentes resonaban por todo el continente, cada una cargando matices y conceptos únicos sobre el mundo y la vida. Estos grupos mantenían fronteras territoriales precisas, respetadas mediante complejos protocolos que incluían diplomacia, comercio y alianzas estratégicas entre pueblos vecinos. La identidad de un individuo estaba intrínsecamente ligada a su clan,
a su lengua y al territorio que su familia custodiaba celosamente. La diversidad era la esencia del sistema, permitiendo un intenso intercambio cultural que enriquecía la experiencia colectiva de toda la nación aborigen. Contrariamente a las visiones simplistas de los colonizadores, cada nación poseía leyes propias y un sistema social muy bien estructurado y organizado. Las lenguas aborígenes, al ser tan diversas, permitían una precisión descriptiva extraordinaria sobre el entorno, algo que los lingüistas siguen estudiando con admiración. Esta fragmentación cultural era en realidad una forma de garantizar la resiliencia colectiva, distribuyendo conocimientos de supervivencia entre numerosos grupos. El mosaico de naciones creaba un tejido social denso y rico, donde la interdependencia era necesaria para mantener una armonía regional constante. Reconocer esta complejidad es vital para desmontar la idea errónea de un pueblo único, respetando la singularidad de cada nación aborigen. Sabiduría de la tierra. El conocimiento ecológico de los pueblos originarios es una verdadera ciencia milenaria, acumulada durante decenas de miles de años de observación atenta. Las técnicas de manejo del fuego, conocidas como quemas controladas, se utilizaban para revitalizar la vegetación y prevenir incendios forestales devastadores. Cazadores y recolectores demostraban una habilidad incomparable en la gestión de los recursos naturales, garantizando siempre la sostenibilidad de la fauna y la flora locales. La medicina natural aborigen, basada en plantas y minerales, ofrecía curas eficaces para enfermedades que los europeos desconocían completamente en aquella época. Navegar por el desierto australiano exige una maestría extrema, donde cada sombra o movimiento de las estrellas proporciona direcciones vitales para los viajeros atentos. La arqueología contemporánea comienza a reconocer que los aborígenes fueron los primeros ingenieros ambientales de la historia humana, modificando paisajes con gran destreza. Cada estación estaba acompañada por migraciones y actividades específicas, mostrando una sintonía fina con los ritmos cíclicos impuestos por la naturaleza australiana. No eran solo habitantes de la Tierra, eran, en la práctica, los arquitectos de un ecosistema equilibrado que sostuvo miles de vidas humanas. La profundidad técnica de esta sabiduría revela una comprensión profunda de la interconectividad biológica, algo que apenas ahora la ciencia occidental intenta alcanzar. Valorar este conocimiento ancestral no es solo un ejercicio de memoria, sino una oportunidad para aprender a convivir de forma sostenible con este planeta. Arte, música y expresión. El arte aborigen es mucho más que estética. Es un registro histórico, un mapa geográfico y una expresión de fe. Desde las imponentes pinturas rupestres halladas en Kakadu hasta las obras contemporáneas de Puntos, cada marca cuenta una historia vital sobre el origen humano. El didgeridoo, con su sonido profundo y vibrante, invoca la conexión con los espíritus ancestrales, siendo un instrumento de gran importancia cultural. Las ceremonias de danza son representaciones coreografiadas que recrean mitos, manteniendo vivas las leyes transmitidas de generación en generación a través del cuerpo humano. Pintar y bailar son formas de preservar la identidad, una manera de afirmar quiénes son y de dónde provienen los pueblos. Cada símbolo gráfico en las pinturas tradicionales contiene significados profundos, a menudo interpretados como una escritura, por quienes poseen el conocimiento sagrado adecuado. La expresión artística funciona como un vehículo de resistencia cultural, preservando la esencia de un pueblo, incluso frente a las presiones coloniales. El uso de tintes naturales, extraídos de la propia tierra, reafirma el vínculo indisoluble entre el artista aborigen y su suelo ancestral. La música no es un entretenimiento aislado, sino una parte integral de la vida cotidiana, guiando celebraciones y momentos de profunda reflexión. Celebrar esta forma de expresión es comprender que la cultura aborigen está viva, es dinámica y fundamental para la identidad australiana actual. El encuentro con los europeos. La llegada de la primera flota británica en 1788 marcó el inicio de una tragedia que cambiaría el curso de la historia australiana.
Para los europeos fue el nacimiento de una colonia, pero para los aborígenes fue el comienzo de un devastador colapso demográfico. Las enfermedades traídas por los recién llegados, frente a las cuales los nativos no tenían inmunidad, diezmaron aldeas enteras en poco tiempo. El choque cultural fue brutal, con los británicos imponiendo visiones de propiedad privada que ignoraban los derechos ancestrales de los pueblos locales. La pérdida de tierras fértiles desestructuró la base económica y espiritual de los clanes, empujando a las poblaciones hacia regiones cada vez más reducidas. La violencia sistemática acompañó la ocupación, transformando el continente en un escenario de frecuentes conflictos entre colonos invasores y guardianes nativos. El mundo aborigen, antes estable y próspero, se vio repentinamente sitiado, enfrentando a un enemigo que desconocía tanto sus leyes como sus tradiciones. El impacto fue devastador, generando traumas que comenzaron a transmitirse a través de las familias que sobrevivían a los primeros encuentros violentos. Este encuentro desigual definió la trayectoria política de Australia, creando heridas profundas que aún hoy luchan por cicatrizar en la sociedad moderna. Analizar este periodo es enfrentar de lleno la dura realidad que moldeó la formación de la nación australiana tal como la conocemos hoy. Las guerras de frontera. A lo largo del siglo XIX, la expansión europea desencadenó las llamadas guerras de frontera, un periodo de resistencia armada y masacres. Líderes aborígenes como Pemului se convirtieron en símbolos de valentía al liderar ataques contra asentamientos, defendiendo desesperadamente sus territorios frente a la invasión. En otras regiones, figuras como Jandamarra utilizaron tácticas de guerrilla para desafiar a las fuerzas coloniales, convirtiéndose en leyendas vivas de valentía local. El conflicto no fue unilateral. Los aborígenes ofrecieron una resistencia constante, utilizando su conocimiento del terreno para emboscar y sorprender a los invasores. Sin embargo, la desigualdad tecnológica y militar terminó favoreciendo a los colonos, dando lugar a una serie de masacres sangrientas y represiones brutales constantes. Estas guerras rara vez se enseñan con la profundidad que merecen, pero fueron cruciales para comprender la resistencia continua de los pueblos nativos australianos. La memoria de la lucha fronteriza permanece viva en las comunidades, como un recordatorio del sacrificio realizado por quienes resistieron heroicamente. La historia de la colonización australiana está manchada por la sangre de esta resistencia, un capítulo que exige reflexión y reconocimiento oficial de los daños. La valentía de guerreros como Pemulwuy aún resuena hoy, inspirando a nuevas generaciones a luchar por justicia, reconocimiento y soberanía para los suyos. Enfrentar este pasado es necesario para que Australia pueda avanzar hacia un camino de verdadera sanación y reconciliación entre todos. La generación robada. Entre 1910 y 1970, Australia implementó crueles políticas de asimilación, retirando a niños aborígenes de sus familias de manera completamente arbitraria. El objetivo declarado era civilizar a estos niños, prohibiéndoles hablar sus lenguas, practicar su cultura o mantener cualquier contacto con sus orígenes. Este trauma colectivo, conocido como la generación robada, dejó heridas imborrables en la psique de la comunidad, desestructurando familias durante varias décadas. Muchos de estos niños nunca regresaron a casa, creciendo en instituciones o familias adoptivas bajo una constante carga de soledad y desarraigo. La pérdida de la identidad cultural fue el daño más profundo, privando a estos niños de su derecho fundamental a su herencia y ancestralidad. Los gobiernos actuaron bajo la premisa de una superioridad cultural incuestionable, ignorando por completo los vínculos afectivos y las necesidades de estas familias nativas. Historias de dolor y añoranza se cuentan hasta hoy, sirviendo como testimonio de la atrocidad cometida en nombre de una política estatal inhumana. La sociedad australiana tardó décadas en reconocer formalmente la magnitud de este error, que permanece como una cicatriz en la conciencia colectiva nacional. Cada sobreviviente de la generación robada lleva consigo la responsabilidad de contar la verdad, garantizando que el olvido no borre tales injusticias. Aprender sobre este periodo es fundamental para comprender la resiliencia de los pueblos aborígenes, que incluso después de tanto sufrimiento,
permanecen unidos. La lucha por los derechos. El siglo XX trajo un despertar político, con el movimiento por los derechos civiles aborígenes ganando fuerza y visibilidad en toda Australia. La histórica Marcha por la Libertad de 1965 fue un hito, exponiendo al mundo la segregación racial y la marginación de las comunidades. El referéndum de 1967 representó una victoria monumental, cuando la mayoría de los australianos votó para reconocer a los aborígenes como ciudadanos plenos. Este logro abrió puertas, aunque la lucha por derechos reales, dignidad y justicia social siguió enfrentando numerosos obstáculos burocráticos y políticos. La movilización colectiva demostró ser el arma más eficaz para impulsar cambios legislativos que antes parecían imposibles en la conservadora sociedad australiana. Figuras como Perkins se convirtieron en íconos de una era de transformación, en la que la voz aborigen comenzó finalmente a ser escuchada en los parlamentos. La lucha no se limitaba al voto. Se trataba de garantizar acceso a la educación, la salud y el derecho a existir culturalmente con autonomía. El camino hacia la igualdad sigue siendo largo, pero el activismo de esos años definió el tono de las reivindicaciones políticas aborígenes actuales. Homenajear a estos activistas es reconocer el esfuerzo incansable que allanó el camino hacia una Australia más consciente y posiblemente más justa. Tierra, derecho y reconocimiento. Durante siglos, la doctrina de la terra nullius fue utilizada para justificar el despojo, alegando que el territorio australiano no pertenecía a nadie. El caso Mabo, en 1992, cambió las reglas del juego, derribando esa falacia jurídica y reconociendo finalmente los derechos nativos sobre las tierras ancestrales. Esta victoria en la Corte Suprema fue un terremoto político, obligando al Estado a reconocer la legitimidad de la soberanía aborigen previa a la colonización. Las batallas jurídicas posteriores demostraron que la conexión con la tierra no era solo un sentimiento, sino una relación jurídica real. Sin embargo, la soberanía plena sigue siendo un debate intenso que involucra complejos tratados destinados a equilibrar derechos entre el Estado y los pueblos nativos. El reconocimiento jurídico es solo una parte del camino. La implementación práctica de estos derechos exige voluntad política continua y diálogo honesto. Muchos grupos continúan luchando en los tribunales para proteger áreas sagradas de la explotación minera, que amenaza con destruir un patrimonio cultural milenario. El caso Mabo dejó claro que la tierra es el alma del pueblo y que cualquier desarrollo debe considerar irrevocablemente esta relación sagrada. La búsqueda de un tratado nacional sigue en el centro de la agenda, representando la esperanza de una reconciliación definitiva y plena. Sin el reconocimiento legítimo de la tierra, la dignidad de los pueblos originarios permanece incompleta, convirtiendo este debate en el corazón de la justicia australiana. Cultura viva, resistencia y renacimiento. Hoy vemos un vibrante renacimiento cultural, con comunidades aborígenes revitalizando lenguas que estaban al borde de la extinción por falta de hablantes. A través de la literatura, el cine y las artes visuales, la historia aborigen finalmente está siendo contada desde su propia perspectiva. Los jóvenes se están reconectando con sus raíces, aprendiendo tradiciones de los ancianos y utilizando tecnologías modernas para preservar la sabiduría ancestral. El arte aborigen contemporáneo es un éxito global, llevando el mensaje de una cultura viva a galerías y festivales de todo el mundo. El cine y la música sirven como herramientas de resistencia, desafiando viejos estereotipos y ofreciendo nuevas narrativas sobre la experiencia aborigen actual. Revitalizar la lengua es mucho más que recuperar palabras, es restaurar la forma de pensar y de comprender la propia existencia. Esta ola de renovación demuestra que la cultura aborigen no pertenece al pasado, sino que es una fuerza dinámica presente en el ahora. Los proyectos comunitarios promueven la educación bilingüe, garantizando que los niños crezcan orgullosos de su herencia cultural, sin miedo al prejuicio sistémico. La expresión artística actúa como un puente, facilitando el entendimiento entre las diversas culturas que hoy componen la plural sociedad australiana.
Presenciar este renacimiento es ser testigo de la victoria de la persistencia humana frente a los intentos sistemáticos de borrado cultural a lo largo de los siglos. El futuro. Entre dos mundos. Ser aborigen en la Australia del siglo XXI significa transitar entre mundos, enfrentando desafíos persistentes como las desigualdades sociales, la salud y el encarcelamiento. A pesar de los avances, los aborígenes siguen enfrentando estadísticas alarmantes, evidenciando que la justicia social aún no ha sido plenamente alcanzada. La cuestión de la voz constitucional dominó el debate reciente, reflejando el deseo de contar con una representación real en las decisiones nacionales. La fuerza política crece, con voces indígenas resonando con autoridad y exigiendo ser protagonistas de su propio destino dentro del sistema australiano. El futuro exige superar las políticas paternalistas, sustituyéndolas por alianzas basadas en el respeto mutuo, la autonomía y la plena autodeterminación. Educar a la sociedad australiana sobre el pasado es la clave para combatir el racismo estructural que aún limita el potencial de muchos ciudadanos. Los logros políticos no borran el dolor, pero fortalecen la base para que las nuevas generaciones encuentren caminos más dignos e inspiradores. La resiliencia demostrada a lo largo de la historia es el mayor recurso para navegar las complejidades del futuro, garantizando voz y presencia. Encontrar un equilibrio entre la modernidad y la preservación sagrada de las raíces será la prueba definitiva para la nación australiana en su conjunto. Ser aborigen es ser guardián de un conocimiento eterno, que finalmente necesita ser integrado con respeto y plena justicia. Hemos explorado una trayectoria épica, desde los primeros pasos en el continente hasta la complejidad de los desafíos que definen el presente aborigen. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer esta historia tan profunda. Nos invita a reflexionar sobre la humanidad, la resiliencia y la cultura. ¿Qué fue lo que más te impactó de este recorrido sobre el pueblo aborigen? Déjalo en los comentarios, porque nos interesa mucho conocer tu opinión. Si este contenido te aportó aprendizaje, suscríbete al canal, deja tu me gusta y nos vemos en el próximo video sobre grandes historias. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y ayudar a que el conocimiento sobre los pueblos originarios se difunda por todo el mundo.